Mi nombre es Valentina. Aquella noche, que comenzó como una de las más ordinarias de mi vida, en realidad fue el momento en que todo empezó a cambiar. Mi esposo, Santiago, había invitado a su sobrino Mateo a quedarse en nuestra casa por un tiempo. Mateo, con tan solo 19 años, era un joven tímido, pero a la vez increíblemente atractivo. Esa noche, la ausencia de Santiago y la tensión misteriosa que comenzó a surgir entre Mateo y yo se convertirían en una de las aventuras más inesperadas y emocionantes de mi vida. Pero, ¿qué pasó exactamente esa noche? Aquí comienza mi historia. Este incidente ocurrió hace unas semanas. Mientras el sol se ocultaba, tiñendo de dorado los rascacielos de la ciudad, observaba el mundo exterior desde la ventana. La noche iba adueñándose lentamente de la ciudad, y el murmullo del tráfico se mezclaba con las voces lejanas de la gente. Normalmente, tardes como esa solían traerme paz, pero aquella noche sentía algo extraño dentro de mí. Era como si algo estuviera a punto de suceder, aunque no podía definir exactamente qué. Mientras ustedes disfrutan de este video, yo seguiré contándoles. Si les gustan este tipo de videos, pueden echar un vistazo a mi canal. Santiago había salido aquella tarde para asistir a una reunión de trabajo durante el fin de semana. No era la primera vez que sucedía, pero esta vez algo se sentía diferente. Antes de irse, me besó con una sonrisa y me dijo: Valentina, no le quites el ojo de encima a Mateo. Aún está tratando de adaptarse. Haz que se sienta como en casa. Mateo era el sobrino de Santiago. Con apenas 19 años, recién había terminado la preparatoria y había venido a la ciudad para comenzar la universidad. Santiago quería ayudarlo a instalarse, por lo que le pidió que se quedara con nosotros por un tiempo. Cuando Mateo apareció frente a nuestra puerta el primer día, llevaba una mochila al hombro y una expresión tímida pero agradecida en el rostro. Santiago había insistido en que se quedara con nosotros, y yo no me había opuesto. Mateo era un joven honesto, respetuoso y con un encanto silencioso muy particular. Sin embargo, después de que Santiago se fue, la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. Tal vez era la ausencia de la presencia tranquila de Santiago, o quizás la dinámica entre Mateo y yo estaba evolucionando. A medida que la noche caía lentamente, el silencio se apoderó de la casa y dentro de mí sentí que algo empezaba a transformarse. Cerca de las 7 escuché un crujido familiar en las escaleras. Era Mateo. Su cabello estaba un poco despeinado y vestía una camiseta sencilla con jeans. Al verme, me sonrió y entró en la habitación. «Hola, ¿cómo estás?», dijo mientras se acercaba. «Escuché lo que dijo Santiago, que estarías aquí», agregó. Su sonrisa era genuina. «Se preocupa demasiado», respondí. «Estoy bien». Nuestra conversación fue cálida y fluida. Hablamos sobre sus planes en la universidad, sus impresiones de la ciudad y los recuerdos de su infancia con Santiago. Mientras hablábamos, su actitud tranquila y segura me resultaba fascinante. La charla fue tan amena que el tiempo pasó sin que me diera cuenta. Decidimos preparar algo de comer y juntos hicimos un plato sencillo de pasta. Mientras Mateo cortaba las verduras con cuidado, yo sofreía la cebolla. Esa colaboración creó un ritmo natural entre nosotros. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos a la mesa y seguimos conversando mientras comíamos. La confianza y sinceridad de Mateo me impactaban cada vez más. Después de cenar, nos trasladamos a la sala. Mateo se recostó en el sofá, su cuerpo relajado como si estuviera en casa. Yo lo observé, noté sus movimientos, sus expresiones y esa calma en su mirada. Esa noche había algo diferente en él. Se veía más seguro,
con una presencia más fuerte y una atracción que no había notado antes. ¿Tienes hambre?, pregunté después de un momento. Mateo asintió levemente y respondió: sí, un poco. ¿Tú también? Yo también asentí. El silencio continuó por unos instantes más, pero esta vez era un silencio denso, cargado de algo indescriptible. Los ojos de Mateo se encontraron con los míos, y ese instante pareció durar más de lo normal, como si hubiera algo entre nosotros. Creo que me iré a dormir, dijo Mateo finalmente, pero no se movió. Buena idea, respondí, pero tampoco pude levantarme de mi lugar. Los ojos de Mateo seguían fijos en mí. ¿De verdad vas a dormir?, pregunté. Mateo sonrió. Sí, pero aún no quiero irme, dijo. Nos quedamos sentados en silencio por un rato más. Había una tensión entre nosotros, pero no era incómoda. Finalmente, Mateo se puso de pie y caminó hacia las escaleras. Lo observé, escuchando el sonido de sus pasos. Cuando desde su habitación comenzaron a oírse suaves suspiros, decidí irme a la cama. Pero el sueño no llegaba. El silencio de la casa se sentía abrumador. Mis pensamientos seguían anclados en Mateo. Su sonrisa, su forma de hablar y esa calma en su mirada no salían de mi mente. Finalmente, me levanté de mi cama y caminé en silencio hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta, así que miré adentro. Mateo estaba dormido. Su respiración era regular y tranquila, de una manera que me reconfortaba. Me quedé allí por un momento y luego regresé a mi habitación. Pero el sueño aún no llegaba. Mis pensamientos estaban confusos. Solo tenía a Mateo en la mente. Finalmente me levanté de nuevo y fui a su habitación. Esta vez abrí un poco más la puerta y entré. Mateo se despertó y se incorporó en la cama. «Valentina», dijo con voz suave. «Mateo», respondí con la voz temblorosa. Él guardó silencio por un momento. «¿Puedes venir a mi lado?», pregunté. Mateo dudó un poco, pero luego se deslizó hacia mí y extendió su mano. Me senté a su lado y me acosté junto a él. Nos quedamos en silencio, pero esta vez la calma se sentía reconfortante y segura. «¿Quieres esto?», pregunté al final. Mateo asintió. «Sí, lo quiero. Solo quiero esto», dijo. Entre nosotros solo había comodidad y comprensión. Finalmente, Mateo habló. «Quiero estar aquí para ti, Valentina. Te aprecio mucho». Yo también le respondí. «Yo también te aprecio mucho, Mateo». Esa noche, bajo la luz tranquila del fuego en la sala, la tensión entre Mateo y yo había alcanzado un nivel insoportable. Cuando me recosté a su lado, mi corazón latía con fuerza. Los ojos de Mateo se encontraron con los míos y en ese momento todo se volvió más claro. Lentamente extendió su mano y tocó mi mejilla. Su toque era tan suave que algo dentro de mí se agitó. «Valentina», susurró con la voz temblando. «Te quiero». Esas palabras borraron todas mis dudas internas. Ya no quería huir ni esconderme. Me acerqué a él y nuestros labios se encontraron. En ese momento todo parecía detenerse. El tiempo como si hubiera dejado de fluir para nosotros. Los toques de Mateo, sus palabras, todo era tan correcto que me dejé llevar por sus brazos. Esa noche no solo se creó una cercanía física entre nosotros, sino también un lazo emocional. Todo se desarrolló poco a poco, paso a paso. Cuando llegó la mañana y despertamos en nuestra cama, nos miramos y sonreímos. Pero al mismo tiempo había una preocupación en nosotros sobre qué le diríamos a Santiago. Unos días después, Santiago regresó a casa. Al recibirlo en la puerta, noté la expresión de cansancio en su rostro. Su viaje de trabajo lo había agotado bastante. Cuando entró, Mateo estaba preparando café en la cocina. Santiago sonrió al ver a su sobrino. «Mateo,
¿Cómo estás? ¿Todo bien?, preguntó. Mateo miró a Santiago y sonrió levemente. Sí, todo bien. Le debo mucho a Valentina, dijo. Al escuchar esas palabras, Santiago me miró y una duda apareció en sus ojos. En ese momento, sentí que había llegado el momento de contarle todo. Santiago, ¿puedes sentarte? Necesitamos contarte algo, dije, con la voz temblando. Santiago se sentó en la silla y nos observó con curiosidad. Mateo también se acercó a mí y tomó mi mano. Este gesto llamó la atención de Santiago y frunció el ceño. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz había endurecido. Tomé una profunda respiración y comencé a explicar. Santiago, entre Mateo y yo ha pasado algo. No lo planeamos, pero lo que sentimos es real. No queríamos herirte, pero ya no podemos ocultarlo. Santiago se quedó en silencio por un momento. La expresión en su rostro cambió de sorpresa a enojo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa esto?, gritó. Mateo dio un paso hacia Santiago. Santiago, por favor, escúchanos. Esto no afectará nuestra relación contigo. Eres mi tío y siempre lo serás. Pero entre Valentina y yo ha surgido un vínculo. No podemos ignorarlo. Santiago permaneció en silencio por un tiempo más. Luego se levantó lentamente y comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo se puede vivir algo así?, murmuró. Yo también me puse de pie y me acerqué a él. Santiago, por favor, intenta entendernos. No lo hicimos para herirte, pero ya no hay vuelta atrás. Debemos resolver esto juntos. Santiago pensó por un momento más. Luego, la expresión de enojo en su rostro desapareció lentamente, dando paso a una especie de aceptación. Creo que me llevará un tiempo asimilar esto, dijo al final, pero los quiero a los dos, y si esto los hace felices, tendré que aceptarlo. Después de aquel día, todo comenzó a volver a la normalidad poco a poco. Santiago había aceptado nuestra relación, pero por supuesto el proceso no fue fácil. Mateo y yo nunca perdimos el respeto que teníamos por Santiago, pero el vínculo entre Mateo y yo era lo suficientemente fuerte como para que ya no pudiéramos ignorarlo. La vida avanzaba de maneras inesperadas, y a veces hacer lo que sabemos que es correcto era lo más difícil. Pero todo cobraba sentido cuando escuchábamos la voz de nuestro corazón. ¿Y ustedes cómo creen que continuará esta relación? ¿Realmente Santiago lo había aceptado o era solo un alto el fuego? ¿Cómo se desarrollará el amor entre Valentina y Mateo en presencia de Santiago? Suscríbanse a mi canal para saber cómo sigue la historia y no olviden ver el video para más historias interesantes. Muestren su apoyo presionando el botón de me gusta.